Gloria sea al Señor. De nuevo acá para compartir con ustedes la lectura que estamos llevando a cabo del libro del Apocalipsis, haciendo algún comentario un poco superficial. Pero acá estamos, contentos, gozosos, aunque en esta cuarentena, como sabemos que la mayoría de la gente sobre la tierra también lo está. Mi saludo en esta hora para cada uno de los preciosos hermanos de toda la comunidad cristiana que está sobre la tierra, acá en la ciudad de Bogotá, acá en Colombia, de todos los concilios, de todos los grupos cristianos que el Señor tiene sobre el planeta Tierra. De una manera especial mi saludo a la preciosa congregación Comunidad Cristiana Bíblica Misionera, establecida aquí en la ciudad de Bogotá, aquí en Ciudad Kennedy. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, desde el más pequeñito hasta el de más años. Que el Señor les bendiga, les amamos, les queremos y esperamos que a pesar de esta situación, pues estén bien, teniendo su pan diario en el orden espiritual, en primer lugar, en esa comunión con el Señor, orando, meditando. Y como hemos venido diciendo, pienso que el Señor permitió este recogimiento de la iglesia para una reflexión bien especial. Y no solamente a la iglesia, sino que pues a la humanidad entera. Quizá muchos van a aprovechar o están aprovechando este tiempo para buscar de Dios, para escuchar la voz de Dios, para querer entender el programa de Dios. Otros, quizá usando de indiferencia, usando de oídos sordos, no queriendo escuchar al Señor. Pero el pueblo cristiano hemos estado compartiendo la palabra, los pastores enseñando de toda la temática conforme al Espíritu Santo les está guiando. Y la mayoría de los pastores están y estamos, o en el caso mío, estamos compartiendo acerca de este tema tan puntual y tan pertinente que nos compete anunciar el tiempo del fin, el tiempo final que nos tocó vivir. El Señor sabe por qué nos envió a que viviésemos en este tiempo y entonces pues no podemos estar ajenos ni ser ajenos al cumplimiento profético. Muchas personas han profetizado cosas, pero por fuera de la palabra, y en eso no hay seguridad. La seguridad está en la palabra de Dios. No hay texto profético más seguro en el cual podamos tener confianza. Fuera de la palabra de Dios no existe. Entonces acá estamos. Estaba pensando ahorita en una porción del libro de Daniel como para corroborar esto que estamos diciendo, algo que está escrito allí en el capítulo 12 del libro de Daniel, del verso 8 y 9 y el 10. Quiero leer estos tres versos, capítulo 12 de Daniel. Dice Daniel, y oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? El Señor le estaba dando esa visión del fin de los días. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchas cosas de la profecía han tratado de ser interpretadas en siglos pasados y a medida que el tiempo ha pasado, pues se ha
tenido más claro acerca del significado de las cosas. Entonces, aquí el Señor dice que a través de este texto que pues la parte profética sería conocida y entendida hasta el tiempo del fin. En el verso 10, el que quiero tomar un poco como con más puntualidad respecto de esto que estaba diciendo, de que mucha gente no le prestará atención a Dios, mas otros sí. Dice aquí en el 10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Mucha gente será limpiada con la sangre de Cristo. Mucha gente reaccionará porque habrán oído en algún momento de la palabra, habrán recibido un tratado, de pronto han ido una vez a un templo o por la radio o por algún medio se han enterado del Señor, de su palabra profética. Y por eso dice aquí que en el tiempo del fin muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, esto con la sangre de Cristo, con el Espíritu de Dios. Pero luego dice, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Hoy hay mucha gente en esta cuarentena sobre la tierra, y los entendidos, así no se hayan convertido antes de esta cuarentena, pero en estos días van a entender, se van a convertir a Cristo, y van a ser limpiados, emblanquecidos con la sangre de Cristo y van a ser salvos para vida eterna al lado del Señor. Así que amigos, mi saludo en esta tarde y hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno, vamos a continuar con la lectura del libro de Apocalipsis. Yo quiero retomar desde el 6º sello leyendo y pasamos al capítulo 7, porque el 6º sello abarca esta última parte del capítulo 6 y todo el capítulo 7 en el relato que nos hace Juan es el efecto de que el Señor haya quitado el 6º sello. Y al quitar el 6º sello, pues como que queda abierto ya el libro para pues mirar todo ese contenido. Dice 6:12 de Apocalipsis, capítulo 6, verso 12. Entonces tengo por acá, voy a leer en esta letra más amplia, más grande. Dice así, miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Casi siempre los terremotos pues están precedidos por explosiones volcánicas o luego de los terremotos hay explosiones volcánicas. Lo que hará entonces que el sol se ponga negro como tela de silicio es quizá todo el humo que va a envolver la tierra en algún momento y no se podrá ver el sol. Entonces puede ser esto también. Y la luna se volvió toda como sangre. Cuando hay mucho humo, la luna se ve roja como sangre. No es que allá propiamente en la luna se haya puesto así, sino que la atmósfera y el humo la hace ver así desde la óptica aquí, desde sobre la tierra. Dice luego, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Lluvia de meteoritos se ha interpretado y pienso que es lo correcto, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Hay un cinturón, una especie de círculo alrededor del Sol, entre Marte, Júpiter, en esta parte de rocas y piedras, ese cinturón de piedras, de meteoritos, de rocas. En algún momento eso va a caer con más intensidad sobre la misma tierra, cogerá por el círculo, por la órbita de la tierra. Dice en el 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Por este sello
o al quitar este sello, dice que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Una figura literaria que nos hace pensar que va a haber un cataclismo, bueno, en el sistema solar o aquí en la tierra, bueno, pero esto es lo que dice la palabra. Dice, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. De pronto, como decía ayer, a veces maximizamos todas estas cosas o las minimizamos, pero aquí dice así literalmente, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Estamos hablando de los búnker que van a ser lugares subterráneos de refugio. Dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro del que está sentado sobre el trono, o sea, del Padre. Esto se sobreentiende en la conformación de esta frase, y de la ira del Cordero. O sea que la Biblia, el Señor hace una gran diferencia entre el Padre eterno y el Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios. Dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Bueno, ahí termina el capítulo 6 de Apocalipsis, ejecutándose en estas cosas que se narran acá por la apertura de ese sexto sello. Y luego continúa en ese orden que le han colocado allá a la Biblia, ahora el capítulo 7, y le han colocado ese título, los 144,000 sellados, que vamos a leer. Dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Bueno, sobre los 4 puntos cardinales de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Bueno, parece que esto es literal, que va a haber un momento en que se van a detener los vientos, no va a haber huracanes, quizá todo esto que se conoce, movimientos de nubes de un lugar a otro, desplazamiento, dice, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. El verso 2 dice, vi también a otro ángel que subía de donde nace el sol. Ahora, acordémonos que la ubicación que tiene Juan en su relato que está haciendo es allí en el Medio Oriente, en este caso allí en el Mediterráneo, al norte, en el mar Egeo, allí en la isla de Patmos, allá está ubicado. Otra cosa que debemos tener en cuenta, que el desarrollo de toda esta visión, pues es entre el cielo atmosférico de la Tierra y la misma Tierra, y en el Medio Oriente donde está ubicado Juan. Eso se debe tener en cuenta. Juan no estaba por aquí en Sudamérica, es allá en el Medio Oriente. Dice entonces, vi también a otro ángel que subía de donde nace el sol, al oriente de Israel, al oriente de Turquía, el oriente de todo lo que se conoce allí como el Oriente Medio, pues queda, bueno, la China, bueno, Japón, esta gran potencia, sobre todo la China, dice que es donde nace el sol y tenía el sello del Dios vivo, un sello. Dice, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra. Esos 4 ángeles que están en los 4 puntos cardinales de la tierra, que detienen los vientos y
dice, a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, y aquí viene una cuenta de 144,000 sellados, dice que de las 12 tribus de Israel. Dice, y a ver, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Dice en el 4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí hay una claridad que son de las 12 tribus. Esos 144,000 sellados, ahí es clara la palabra, no podemos decir que es del pueblo gentil. Dice, luego dice, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Por todos 144,000 sellados de el pueblo de Israel. Actualmente la nación de Israel sobre todo está compuesta por los judíos, porque los judíos es los que se han mantenido con esa identidad hebrea desde la dispersión del pueblo judío en el 70 en parte y luego después por el 136, el imperio romano acabó de esparcir los grupos que quedaron allí, pero los judíos se mantuvieron con su identidad, tanto de idioma como teniendo la Biblia, teniendo la ley, enseñándole a sus hijos la ley. Ellos fueron muy meticulosos en enseñar la palabra durante estos 2000 años, el judaísmo, y se mantuvieron aislados sin mezclarse con otras razas, con otras naciones en un porcentaje alto. Claro, muchos se casaron con gentiles, tanto hombres como mujeres, pero se mantuvieron la mayoría de ellos ahí y fueron quienes regresaron después de la Segunda Guerra Mundial, de Alemania, de Francia, bueno, de Europa, de Estados Unidos, de América, y aún siguen yéndose muchos judíos para Israel, y hasta se armó un proverbio para indicar cuando una persona cualquiera no tenía como paradero, iba de un lugar a otro y se decía, este parece como judío. Los judíos no tenían patria, no tuvieron patria por 2000 años. Y han regresado allí, ponen el Estado de Israel. Debe haber de las otras tribus de pronto ahí, pero se habla de las 10 tribus perdidas de Israel. Eso se dice por los estudiosos de la Biblia que no se sabe, pero aquí en esta porción, para el final de los días, para el tiempo de la tribulación, el Señor dice que va a sellar a 12,000 de cada una de las tribus. Para nosotros los seres humanos, pues de pronto no nos queda como fácil identificar, bueno, esta es la tribu de tal, esta es la tribu de tal, pero el Señor sí sabe dónde está su pueblo. Esparcidos por alguna parte de la tierra estarán,
que son de las 12 tribus de Israel, y Dios va a sellar a 12,000 de cada tribu. Bueno, pero seguimos lo que sucede por la apertura del sexto sello. Ya leímos que entonces son sellados 12,000 de cada una de las tribus de Israel. Y luego dice, tiene un título en el verso 9, la multitud vestida de ropas blancas. Recuerden que Juan no podía escribir todo al tiempo. Ahora, esto de los sellos no es que sea antes de las trompetas exclusivamente y antes de las copas de la ira de Dios, que así le han puesto. No, eso va prácticamente al tiempo. Eso va al tiempo, porque es que es poco tiempo, solamente 42 meses. Es que Juan, repito, no podía escribir todo el tiempo. Eso va ahí dándose una cosa, otra cosa, pero todo es ahí en ese tiempo. Entonces no podemos decir que como está escrito eso es un asunto cronológico. No, porque entonces, imagínense. No. Vamos a leer entonces en el verso 9. Dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. No es que no se pudiese saber exactamente el número, Dios sí sabe. Es una forma de decir un número muy grande que pues no se puede contar así fácilmente, pero Dios sí sabe qué número en todos los órdenes. Dice que nadie podía contar esa multitud, de todas naciones y tribus, pueblos y lenguas. Aquí están primero el pueblo descendiente de Israel, pero aquí luego nos menciona de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. De nuevo, la diferencia entre el que está sentado en el trono y el Cordero. El Padre Eterno es real. El Señor Jesucristo es real. El Espíritu Santo es real. Entonces, esto es muy claro aquí en la palabra del Señor. Bueno, dice en el 11, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Imagínense, con toda esta multitud allí también. Y de los alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Allí estaban los ángeles, millones y millones de ángeles, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes allí. Ese panorama otra vez lo vuelve a tocar aquí Juan, o se le vuelve a mostrar a Juan. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. Dice, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, tenemos este cuadro hermoso de adoración aquí al Señor. En el 13 dice, entonces uno de los ancianos habló conmigo diciéndome, dice una pregunta, uno de los 24 ancianos a Juan y le dice, entonces uno de los ancianos habló conmigo diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Pues Juan no sabía ni supo la respuesta. Él dice en el 14, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Note lo que, como respuesta a esta pregunta,
da ese anciano de los 24 y le dice a Juan que estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. Bueno, hasta aquí no se ha terminado la gran tribulación como se conoce. Y entonces aquí literalmente es personal salvo del tiempo de la gran tribulación. Bien sea que mueran por los cataclismos o que persiguiéndolos el anticristo los haga morir de alguna manera o que mueran de una muerte natural, como sea, pero dice aquí que son los que han salido de la gran tribulación. Es decir, que este personal es parte de la iglesia. Y están aquí, por supuesto, sin resucitar. Han salido de la gran tribulación. Porque la primera resurrección se va a dar cuando Cristo venga montado en el caballo blanco, en el relato que hace Juan, del capítulo 19, donde se da también el asunto de Armagedón, la aniquilación del gobierno, del último gobierno humano encabezado por el anticristo. Entonces, son los que han salido de la gran tribulación. Algunos intérpretes de la palabra dicen que la gran tribulación es desde que el hombre comenzó a batallar consigo mismo, avasallado por el diablo también, por los demonios, con el pecado, y es que desde Abel, si uno mira desde Abel para acá, hasta aquí, no, una tribulación muy terrible que ha tenido el hombre. Muerte, violencia, pestes, guerras, hambres. No, terrible. Por ejemplo, tanto documental que hay de la Primera Guerra Mundial, allí en el 1914 hasta el 17, la Segunda Guerra Mundial, ya sabemos allí por la década del 40, el 39, 40, las guerras allí en Oriente Medio, las guerras de Afganistán, todo esto, las guerras de Corea y guerras que hay actualmente, mira, allí en el Oriente Medio parece que no hay día que no haya misiles que vayan y vengan y maten y cosa terrible. Pero no solo eso, la delincuencia común, hoy el narcotráfico, que eso es una cosa, una plaga sobre la tierra, la delincuencia común, el sicariato, el atraco, muerte por todo lado, terrible. Y algunos dicen, no, la grande, ¿verdad? La gran tribulación es desde allá pues hasta que Cristo venga. Entonces aquí encontramos los de atrás, hay otro grupo que son los mártires del capítulo 6, en el quinto sello, anterior a este 6, que es el sexto, este es el sexto, pues están estos dos grupos, los mártires y los que han salido de la gran tribulación. Ahora, pues para salir de la tribulación, pues se tiene que estar en ella y pasar por ella, porque entonces, ¿cómo no? Entonces mire que aquí hay parte o sea, la última parte de la iglesia pasando por la tribulación. Esto es muy claro en la Biblia, no se puede decir que así no declara la palabra. Por supuesto que para el arrebatamiento, cuando Cristo venga, tendrá que quedar mucha gente viva, porque entonces no se podría dar el arrebatamiento si todo el pueblo cristiano fuese aniquilado. El Señor sabrá guardar a su pueblo. Yo sé que Él es todopoderoso. Mire, cuando vinieron las plagas sobre Egipto, sobre aquel imperio, sobre aquella nación poderosa, Dios guardó al pueblo de Israel. Estuvieron frente a una situación que humanamente es imposible que alguien escape de esa apretura, de ese apremio tan terrible, allí encerrados al frente del Mar Rojo, por los lados, rocas, montañas y por ese cañón donde iba el ejército egipcio.
no había escape, pero Dios, para él maná imposible, abrió el mar rojo y los hizo pasar en seco y al otro lado fueron a dar allí lo que es Arabia, donde estaba Madián, el suegro de Moisés, donde Dios le dijo, vendrán a este monte allí, donde estaba pastoreando las ovejas de su suegro, que le irían a adorar. Mire, que Dios los libró. En el desierto donde no había ni agua, algunos oasis allí en Elín, no había pan, no había donde cosechar trigo, pongamos aquí en nuestro mundo latino, no habrá, hablando así, no había yucas, claro, la yuca es originaria de aquí de América, no había naranja, no había nada que comer allí en el desierto, pastos para los animales tampoco, pero Dios libró de la inanición, de que murieran, por lo menos se dice que por el desierto anduvieron por unos 40 años, unos 3 millones de gente, y no se murieron de hambre, y no se murieron de frío en la noche, porque la temperatura en los desiertos, porque no hay nube, no hay nada, se baja, dicen que a veces hasta una cantidad de grados por debajo de cero, y de día se sube a más de 50 grados de temperatura, que las piedras saltan, y no se murieron ni de frío ni de calor. De día una nube los cubría, de noche una columna de fuego los calentaba, los guiaba, alimento todos los días fresquito. El maná todos los días, con excepción de el día de reposo, que les decía recojan el doble. Mire que Dios los guardó. Dios es poderoso, Dios de milagros, y Él va a guardar a su pueblo. Alguien dirá, pero ¿cómo lo va a hacer Dios con todos estos cataclismos? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Él sabe quiénes somos el pueblo temeroso, sobre quiénes está el sello de su espíritu. El Señor lo va a hacer. Porque hay gente que pregunta, pero pastor, y como con todas estas cosas, pero ¿acaso para nuestro Dios hay algo difícil? No. Cuando Él quiere librar a alguien, ni porque esté en el peligro más terrible, más grande, pues no le va a pasar nada. Ahora, en medio de esta pandemia, si el Señor no quiere que sus hijos sean contaminados, así pasemos por en medio donde esté virus o bacteria, lo que sea, pues no permitirá Dios, porque Él ha puesto ángeles a nuestro alrededor. Su espíritu está también en nosotros. Entonces, confianza en el Señor, hermanos, confianza. Todo esto, que tema la gente que no es cristiana y que esta palabra les haga reaccionar para que se entreguen a Cristo y estén cobijados bajo su gracia, bajo su amor, bajo su misericordia. Dios va a sacudir esta tierra como higuera, como dice ahí, como choza, como borracho se tambaleará, dice, pero Dios es poderoso, poderoso. Entonces, el Dios nuestro, pues el creador de todas las cosas que existen, que se ven y que no se ven, Él es poderoso, Él es poderoso. Bueno, entonces aquí ese pueblo dice que sale de la tribulación, o sea que, y todavía aquí no termina la tribulación, porque ahora, vuelvo a repetir, Juan narra los 42 meses 2 veces, porque 2 veces está narrada el inicio del anticristo y su gobierno final. 2 veces está narrado el asunto. Y no es que haya 2 anticristos, no. Es el mismo personaje y el mismo tiempo. Lo que pasa es que Juan no podía decirnos todo lo que sucede en un solo escrito o en un solo informe. Tengamos en cuenta eso, porque oía a un predicador, creo que fue ayer, decir que aquí en el capítulo 11 del Apocalipsis, donde Juan nos narra que suena la final trompeta, que ahí termina todo, que ahí es que ya Cristo vino y que, pues es que Juan nos narra la visión, y entonces, y lo que sigue ahí para allá, entonces, ¿qué es? Si Cristo viene es hasta el 19, entonces
No, es que no puede Juan narrar todo al tiempo, eso lo debemos de entender. A veces en una novela se narra unas cosas primero, luego otras, luego se vuelve a narrar de otras cosas, luego de lo primero, se vuelve a mencionar los primeros personajes hasta que se complete todo ese informe, por decir así. Y aquí va Juan narrando todo eso. Quizá aquí paralelo a uno de los sellos estos, ya ha sonado una trompeta por acá, cuando Cristo abre el primer sello, porque es que eso es así. No podemos decir que esto es cronológico, porque si fuera así, entonces habría dos anticristos, habría, bueno, imagínense, no, esto no es así. Sigamos leyendo entonces, ya entonces hablamos que estos que están vestidos aquí de ropas blancas, una multitud muy grande, dice que salidos de la gran tribulación, parte de la iglesia sin resucitar todavía, porque hasta ahora ahí no hay ninguna resurrección. Entonces esto es el verso 14 de el capítulo 5. Lo vuelvo a leer y continúo leyendo. Dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. ¿Dónde? Pues en la sangre de Cristo. Por eso, amigo, para que no estas ropas que nos colocamos de material aquí para cubrir el cuerpo, no, el ropaje espiritual, de una vida limpia, de una vida santa. Solo alguien puede lavar sus ropajes espirituales para estar limpios delante de Dios en la sangre del Cordero, en la sangre de Jesucristo. Por eso usted, amigo, debe creer en Cristo, entregarle su vida a Él, creer en Él, así no entendamos muchas cosas. En alguna oportunidad, hermanos ya ancianos y hermanas ancianas me dicen, pastor, yo eso del Apocalipsis, yo no entiendo nada, y eso que usted dice que es escatología y que teología, yo no entiendo de eso nada. Yo digo, hermanita, tranquila, no se preocupe. ¿Ha creído usted en Cristo? Sí, Él es mi Salvador, yo lo amo. ¿Usted se ha apartado del pecado? Sí. ¿Usted cree que viene? Sí. Yo lo estoy esperando, sí, amén, hermanita, adórelo, sírvale al Señor y predique a Cristo que es el Salvador. Así no entienda de estas cosas. Entonces, eso es muy importante. Quizá usted nuevito dirá, pero ¿a qué hora me aprendo yo y leo toda la Biblia? Crean Cristo. Mire que el ladrón de la cruz ese no alcanzó a... Bueno, ese era un hebreo que conocía la ley, los profetas, pero me dicen no alcanzó ni a mandarse a bautizar. ¿Cómo? Pero creyó en Cristo. Crea usted en Cristo y permita que al creer usted en el Señor su pecado le sea perdonado y usted sea lavado con esa sangre y escape de la condenación eterna. Eso, con ese propósito estamos leyendo la Biblia, no con el propósito de ser como alarmista, terrorista, en el sentido no, porque es que si creemos en Cristo estamos seguros en Él. Él es el que pilotea este barco, por decir así. Él es el piloto de esta tierra, el dueño de esta tierra, y Él todo lo que hace es en derecho y en justicia. Así que confianza en Él. Entonces, estoy leyendo el 14, que lo vuelvo a retomar. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ay, claramente, para que alguien pueda ser limpiado con la sangre de Jesucristo, debe esa persona creer en el Señor, confesarlo a Él, creer en Él y empezar a vivir para Él según sus mandamientos, sus postulados. 15. Dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Allí están adorando. Toda esta gente que sale o que va saliendo de la gran tribulación, porque aún no ha terminado ahí la gran tribulación. Dice, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Extenderá su tabernáculo. Quiere decir que un día le va a compartir su ciudad, la Nueva Jerusalén, que luego más adelante en el capítulo 21 se ve que Dios lo hace, extenderá su tabernáculo, lo compartirá. Aún no es así. Dice, por eso dice extenderá a futuro sobre ellos. Y el 16 dice, ya no tendrán hambre ni sed hasta... ¿Cuándo eso? Bueno, y ahí para allá tampoco dice, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno,
porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Habla de un futuro aún en este momento o para este momento. Y los guiará a fuentes de agua de vida. Todo esto pues se va a cumplir allí en la tierra nueva, con cielo nuevo y todo nuevo. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Mire que esto mismo se dice en Apocalipsis 21, que Dios enjuga las lágrimas de ellos allí. Pues allá se va a dar este cumplimiento que se está, o sea, que esta palabra que se está anunciando aquí, pues se va a cumplir allá. Bien, aquí termina entonces todo lo que dice Juan que acontece con la apertura de los 6 sellos, todo esto. Y luego dice el séptimo sello en el capítulo 8. Nos falta este último en el relato que hace Juan. Vamos a leer, a ver qué horas tengo acá. Faltan 18 para las 8. Dice el séptimo sello, porque hay 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Todo eso habla pues de la misma Trinidad de Dios. El 7 habla de plenitud, de completo, de los juicios de Dios que va a traer sobre este mundo tan terrible. Mire, por los reportes de los periodistas que han tenido que colocarle a mucha gente partes y que un desorden en esta cuarentena y aún la gente embriagándose, comprar licor, lo llevan para su casa, han tenido que ir a las casas allí a poner control. Hay otros asaltando, por ahí hemos visto reportes de gente asaltando, robando, delinquiendo, quizá otros practicando la brujería, sí, la hechicería, todo este asunto del ocultismo, sin dejar de adorar a los demonios, como dice la misma Biblia más adelante. Pero mucha gente está prestando la atención a Dios. Hay gente que está por allá en su casa leyendo por lo menos la Biblia católica y arrodillándose por allá a orar en su casa, en el campo, quizás donde no tienen acceso al internet como tenemos nosotros, a los medios de comunicación, pero hay gente que está buscando de Dios. Hay gente que lo está haciendo. Mire, yo en un reporte por ahí yo miraba gente arrodillada por las calles a la orilla, contra una pared, otro contra un poste de la luz ahí en la calle, para cualquier lado, pidiendo a Dios misericordia. Esa gente teme a Dios. Y yo sé que esta situación de esta pandemia, de este encerramiento, va a producir un cambio en mucha gente. En una tercera parte de la humanidad que está habitando sobre la tierra. Pero dice que las 2 terceras partes serán destruidas, imagine usted. Pero una tercera parte, es decir, como 2.500 millones de gente, van a acogerse a Dios. Esperamos que usted, amigo y amiga, pues esté con ese sentir en su corazón de conocer a Dios, de empezar a amarlo, de empezar a acatar su doctrina, a acatar sus mandamientos, y empiece una vida nueva, una vida que usted no conocía, porque la vida que nos impone el mundo, cuando no conocemos la palabra o que cogemos en este mundo sin tener las directrices de Dios, pues es una vida de vagancia, de embriaguez, de pecado en todas las áreas, adulterio, fornicación, drogadicción, asalto, la idolatría, en ese mundo. Pero con todo y eso la gente sabe algo del Señor y ahora se van a arrepentir. Dios quiera que usted tenga un cambio de vida, nazca de nuevo para Dios, como el Señor le dijo a Nicodemo, que venga usted a ser una nueva criatura en Dios a partir de este tiempo. No sea que se termine el asunto de la cuarentena. Ay, sí, tan bonito, yo me convertí allá con los hermanos y escuché la palabra y voy a buscar una congregación. Y eso tenga en su corazón ahora. No sea que se le olvide después de que pase la cuarentena y otra vez se vaya a las cantinas, y otra vez se vaya al prostíbulo, y otra vez se olvide de Dios. No, es la oportunidad que Dios le está dando a la humanidad
de reflexionar, oír la palabra del Señor, arrepentirse y convertirse a Él. Es para seguirlo. Yo hace unos 40 años atrás oí el Evangelio, desde niño lo escuchaba a través de una emisora, y cuando le entregué mi vida al Señor, ni no había cuando a eso la presión del coronavirus, de tanta cosa, pero decidimos voluntariamente seguir al Señor y con gozo, con alegría, aunque hubo crítica de amigos, de compañeros, de familia, que este se volvió bobo, que ahora quién sabe qué le pasó, que le lavaron la mente, el cerebro. Cristo nos limpia con su sangre, nos lava y nos cambia. Esperamos que eso acontezca con ustedes, amigos y hermanos. Afirmémonos. Quizá alguien por ahí viviendo livianamente, en pecado, con prácticas allí aparentemente ocultas, escondidas, pero ¿quién podrá esconderse de Dios, de sus ojos, de su presencia, de su omnipresencia? No, hay que corregirse y hay que prepararnos para el encuentro con el Señor. Ya bien sea que suceda que a través de la muerte vayamos allá al paraíso o que quedemos hasta cuando el Señor venga, eso solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe, pero que vivamos en santidad, una oportunidad que Dios nos está dando. Entonces, vamos a leer lo del séptimo sello, nos quedan unos 12 minutos, lo podemos leer estos 5 versos que nos narran de lo que acontece en el séptimo sello. Dice así: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Dice que se hizo silencio en el cielo. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. Vio a 7 ángeles. Y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Las oraciones que el creyente verdadero en Cristo haga delante de Dios no se pierde, no queda en vacío. Así de pronto no haya respuesta. Dice, para añadirlo a las oraciones de todos los santos, ese incienso en esos incensarios. Dice, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Sigamos orando, que eso sube a la presencia del Señor. Dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. Mire que allí en la presencia de Dios dice que hay un altar y que tiene fuego. Y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Todo esto en la apertura del séptimo sello. Dice luego en el verso 6, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y viene el toque de esa primer trompeta. En el verso 7, ahí está el toque de la primera trompeta. Por ahí se han oído muchos reportes de lo que llaman cielomotos, y algunos dicen que son de las trompetas de Dios. Vaya uno a saber, porque esto de que cuando Cristo quite el primer sello, pues no lo vamos a poder ver ni saber exactamente en qué momento. No podemos decir que en el día tal, en el año tal y tal. Hay gente que ha colocado fechas, pero eso, ahora que estamos sí, el momento previo a que arranque la última parte final. Como he venido diciendo, los que conocemos un embudo, este se reduce, pero llega a una parte donde se reduce y como que es igual ahí para allá ese tubo, y luego se sale al otro lado. Estamos antecitos de esa parte más angosta. Ahí estamos, pero ya estamos en la parte ahí del embudo, donde se
empieza eso que es más angosto. Dice entonces en el verso 6, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Note que aquí atrás estaban unos ángeles que iban a hacer daño a la tierra, y el Señor dice, todavía no. Entonces, miremos todo esto. Ahora, esto sucede en el marco de 42 meses. Bien. Y vuelvo a decir, todos estos juicios van a caer sobre el planeta Tierra. Ahora, no sabemos exactamente si será algo natural o que el hombre mismo lo genere. Se habla mucho de las bombas atómicas, del poder nuclear que tiene el hombre, del poder de la bomba de hidrógeno. No sabemos exactamente cómo vaya a suceder. Fuego directamente de parte de Dios sobre la tierra, como en los días de Sodoma y Gomorra, como en los días del profeta Elías. No sabemos, pero todo esto lo muestra la palabra. Ahora, recordemos que el Apocalipsis tiene un lenguaje muy simbólico, que no es tan literal como lo leemos. Son símbolos, el Señor utiliza muchos símbolos. En sus parábolas utilizó muchos símbolos. Y de la misma manera está escrito así. Entonces volvamos a leer ese verso 7, que es el toque de la primera trompeta. Dice, el primer ángel tocó la trompeta. Aquí hay 7 trompetas. Dice, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre. Sangre, no sabemos de dónde, pero ahí dice sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Imagínese usted, la tercera parte de los árboles del planeta Tierra y la hierba verde, dice aquí que se va a quemar la tercera parte al toque de esta trompeta. Quizá toda la tierra en algún momento oiga esos toques de esas trompetas, no lo sabemos. Se han escuchado esos cielomotos que hablan por ahí en ciertas ciudades, pero no sabemos si Dios haga oír estas trompetas a toda la tierra. Eso no lo sabemos, no lo podemos decir exactamente, pero así dice aquí la palabra del Señor. Entonces, amigos, Dios simplemente nos hace que leamos su palabra y nos hace que pensemos y reflexionemos en todas estas aclaraciones. En el capítulo 1 del verso 3, allí hay una bienaventuranza. Del mismo Apocalipsis, vuelvo allá, dice, bienaventurado el que lee. El que lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía, o sea, del libro del Apocalipsis. Bienaventurado el que lee. Quizá pues no podemos entender todo y decir esto es esto, este es esto, este es esto, este es esto. No, por lo menos lo estamos leyendo. Pero que los juicios de Dios van a caer, van a caer. Y dice que el que lea es bienaventurado. Es decir, que va a recibir bendición de parte de Dios porque va a entender. El Señor sabe quién está leyendo con el interés de allegarse a Dios, con el interés de entender la palabra de Dios, con el interés de santificación, con el interés de corregirse, con el interés de vivir para Dios, porque no podemos, hay gente, yo escuchaba mucha gente y periodistas que conocen casi más que los pastores de la Biblia, pero esa gente es inconversa. Esa gente lee la Biblia, pero no con el propósito del arrepentimiento, de acercarse a Dios, de entregarle la vida a Él, a aceptar su gobierno, su señorío. No. Son o tienen intereses políticos, mezquinos, de otra cosa,
pero aún con un interés de rebatir la palabra de Dios, de negar la palabra de Dios, de hasta de casi difamar de la palabra de Dios. Sí, mucha gente, no, eso son una cosa que no tiene sentido. No, esta es la palabra de Dios ahí. Que no se entienda todo y que no podamos decir, esto es esto exactamente. Pues eso es muy razonable. Ahora, a medida que pase el tiempo, vamos a entender todo el Apocalipsis se va a hacer más claro, más claro, más claro. Todo el mundo va a tener que adorar a Dios. Ahora, cada quien que ha leído, pues esto es lo que está escrito en tal parte, eso es lo que leímos tal día, es lo que yo leí, y va a tener que adorar a Dios y se va a dar cuenta la persona. Por eso la importancia de leer la palabra. Así en el momento quizá no tengamos una claridad absoluta del asunto, pero lo vamos a estar grabando. Sí, ya lo leí, esto es esto, mire que sí es la palabra, y eso tendrá cumplimiento. Amén. Que entonces, esto es muy importante, amigos. De nuevo, mi invitación para que usted, amigo, pues se decida por Cristo, porque todo lo que de aquí para atrás ha sucedido está contenido en la Biblia como un anuncio que tuvo un feliz cumplimiento, y feliz cumplimiento en el sentido de exactitud de cumplimiento, en ese sentido. Y todo esto se va a cumplir. Amén. Y a medida que va a pasar el tiempo, pues nos vamos a dar cuenta de la veracidad de la palabra de Dios. Amigos, les invito a hacer una oración de fe a usted que no se ha convertido, que le entregue la vida a Cristo. Tenga fe en el Señor y escape de la condenación eterna. Vamos a orar así. Repita conmigo esta oración. Padre eterno, Señor del cielo y de la tierra, te damos gracias porque podemos leer tu bendita y preciosa palabra, Señor. Señor, quizá ahora mismo, como tú le dijiste a Daniel, cierra las palabras de la profecía de este libro porque es para el tiempo del fin. Y aún muchas cosas de estas que leemos, pues no las entendemos exactamente porque no se han dado los eventos, pero cuando se den, sabremos que se está cumpliendo esto que ya hemos leído y conocemos. Señor, dígale así, creo en ti, te entrego mi vida ahora que me haces esta invitación, me convierto a ti para salvación de mi alma, y gracias porque tú ahora mismo, cuando creo en ti y confieso tu nombre, tú perdonas mi pecado. Gracias porque me limpias con tu preciosa sangre. A partir de hoy te voy a seguir, voy a congregarme si tú permites que yo lo haga. Después de este tiempo, si así tú lo permites, lo haré. Si no, pues seguiré creyendo con más fervor y estudiando tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por la lectura de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y hermanos, ánimo a seguir ahí bajo la cobertura del Señor, confiando en Él, que Él es fiel y permanece fiel. Que el Señor nos siga bendiciendo, y mañana de nuevo continuaremos en la lectura de la palabra, que es lo que nos hemos propuesto, leer la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga en gran manera.